Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. Bienvenidos al primer episodio de el podcast de Super Political Compass. Primero que nada, quiero mandar un gran abrazo a mis patrons, esa gente que hace posible que le pongamos un poquito extra a toda la producción de lo que hacemos acá, videos, ahora podcast. Ya veremos qué hacemos después. Pero nada, esta idea originalmente era una de las metas, sigue siéndola, la de hacer el podcast en vivo, pero quería empezar de una ya con una edición primero que nada en español, donde hablemos de temas que me gustaría dedicarles más tiempo, contemplarlos más, hablar mucho más en profundidad de no solo de perfiles, sino de situaciones, de ideologías, de cosas que se plantean en los trabajos de ficción que de vez en cuando estamos analizando. Y para empezar, pues quiero arrancar con The Hunger Games, los Juegos del Hambre. Y quiero hablar de todo el conflicto político, el setting y de todo el tratamiento social, económico y político que tiene, bueno, que tiene esta trilogía. Vamos a empezar con mi experiencia y mi perspectiva. Spoiler alert, importante. Siempre se me olvida. Todos los videos, ninguno tiene spoiler alert. Y hay muchos. Y bueno, y aquí vamos a hablar de absolutamente todo, toda la trilogía. Y voy a hablar empezando desde mi experiencia, que fue leyendo el libro en el 2011. De vez en cuando me queda una cierta sequía de libros de ficción y voy a Amazon y me consigo con una que otra obra que aún no ha sido adaptada al cine. Y en su momento fue el caso de The Hunger Games. Y nada, llego y comienzo a leer el libro y no había caído en cuenta que era un género young adult, que era ficción y que había un romance juvenil como trama principal. Porque tú comienzas a leer el libro de Suzanne Collins y te das cuenta que, mierda, es muy, muy heavy. Yo no sé cómo ustedes se imaginan los libros cuando aterrizan en ellos, pero yo trato de darle como que mi tratamiento visual e ir un poco más allá. Y el libro, no sé si lo han leído, si han visto las películas, vale también, pero el libro está en un punto de vista de primera persona de Katniss, lo cual es súper relevante porque te da como una visión cargada de emoción y también te da una ventana a su vida personal y narra su viaje interno como héroe. Y además es un libro que tiene una protagonista femenina, que es un ejercicio que me gusta a veces hacer cuando el protagonista es femenino. ¿Qué pasaría si fuera un protagonista masculino? Y te das cuenta que se vuelve muy, muy trivial. Se vuelve la historia y el recorrido casi que la sociedad te espera que, bueno, que hagas los retos que se te van planteando, pero cuando es un personaje femenino, es interesante ver cómo poco a poco se le van poniendo las cosas un poco más cuesta arriba y que la gente a su alrededor los personajes femeninos tienen a su alrededor una cierta condescendencia en su universo que le da muchísimo carácter cuando logran superar los obstáculos. Pero bueno, ajá, te plantean todo. Katniss te cuenta cómo está este gobierno que es un gobierno totalitario que tiene. Un gobierno centralista. Vives en el Estados Unidos del futuro, donde sigue siendo, al parecer, una república federal, pero solo el Capitolio. Se divide en distritos, comunidades autónomas. No sé cuál sería la distribución moderna de esa mierda. Y hay una capital que es la que se encarga de oprimir al resto de los distritos. Los mantiene viviendo una especie de retroceso tecnológico. Parece que los únicos que tienen armas y tecnología son los de la capital y a su vez han generado a todo alrededor una masa de gente indefensa, algo que creo que en la ideología marxista se conoce como el lumpen proletariado, que es básicamente ciudadanos que lo único que hacen es trabajar y alimentar la maquinaria gubernamental. Y eso es lo que se nos plantea que es el Capitolio. Son estos policías que van ahí súper autoritarios, rollos Gestapo, eh, oprimiendo a todo el mundo. La gente no tiene comida, hay escasez, esto es una auténtica mierda. En ese momento yo estaba viviendo en Venezuela y la cosa no estaba tan mal.
Así que tampoco es como que me estaba súper identificando con esa decadencia. Pero luego plantean lo que son algo que me parece súper, súper heavy, que era el concepto de los Juegos del Hambre. Los Juegos del Hambre son este torneo anual donde cada uno de los distritos, excepto el Capitolio, ofrece dos tributos, dos niños, un niño y una niña, para pelear hasta la muerte en una arena llena de trampas y de tecnología. Esto cuando lo verbalizas es acojonante, es un sacrificio humano que, ojo, yo en ese momento no había visto Battle Royale, que creo que tampoco me hubiera hecho darle un tratamiento mucho más cínico a toda la circunstancia, pero en realidad es eso. O sea, es un gobierno central que pide anualmente sacrificios humanos de niños indefensos para que peleen hasta la muerte. Y este setting es casi sacado de Mad Max. Así que a mí me llamó muchísimo la atención y poco a poco pues sí, vas descubriendo que es una novela, es una mariconada infantil con bebé, ay bebé, te quiero y una línea de amor y este triángulo amoroso entre Gale, Katniss y Pita. Pero, ojo, que tampoco está mal, está súper bien. Esa parte está súper bien montada, no voy a quitarle crédito. Pero toda esta parte de los sacrificios y de los tributos y de un juego hasta la muerte, era como que, bueno, esto debe tener alguna referencia o tiene que haber algún Inception, ¿de dónde sale este lugar tan común? Y creo que una de las cosas que traté de hacer fue reconstruirlo. O sea, ¿de dónde puede haber sacado Susan Collins la idea de hacer toda esta paranoia? La primera parte, a nivel histórico, de dónde ha habido casos similares, lo más cerca que he podido como que no sé, aproximar son los sacrificios humanos del Imperio Azteca y sacrificios humanos de los vikingos. Los sacrificios humanos, las religiones principales no los hacían porque básicamente es matar gente y hay un cierto mínimo de humanidad que se esperaba de todo el mundo y no es parte intrínseca de, de estas religiones, especialmente porque estas religiones las religiones más exitosas del mundo se enfocan en el sacrificio personal, en, en cargar la cruz, en pelear por tu gente, en luchar por tu comunidad, asumir responsabilidades. Así que los sacrificios humanos fue algo que fue quedándose un poco atrás en la antropología humana, afortunadamente. ¿O no? Mentira, sí. Y creo que existía como un ranking de sacrificios, materia prima, están sacrificar animales, sacrificar pieles, sacrificar incluso, o sea, sacrificar cosechas y lo último era sacrificar humanos. Obviamente siempre eran esclavos o era gente que era prisioneros o personas que no pertenecían a la comunidad. Y todo esto, yo creo que el punto del juego el punto del juego más interesante es que no participa el Capitolio. Y creo que esto es algo que se ve muchísimo de los sacrificios en la historia de la humanidad. Pocas culturas de verdad sacrificaban cosas que ellos consideraban, personas, cosas que ellos de verdad consideraban vitales. Dependía muchísimo de qué era lo que se estaba pidiendo, pero era una especie de responsabilidad forzada. Y comienza una narrativa inicial que es sobre el sacrificio y el amor. Ella se ofrece como tributo porque la que en realidad sale en el sorteo es la hermana y ahí comienza ella a tomar como cierta relevancia. Y una vez que nos plantean eso, pues queda mucha curiosidad de, ok, ¿cómo van a venir a hacer las cosas de aquí en adelante? ¿Qué tipo de juego es? De nuevo, el punto histórico, los únicos juegos donde yo he visto que haya un costo humano tan heavy, creo que para empezar sería la pelota mesoamericana. Para los que han visto la película de El Dorado, se acordarán este juego de pelota que se juega con la cadera y no se sabe si eran los ganadores o los perdedores los que sacrificaban, pero no hay muchos registros de juegos donde de verdad sea un logro matarte o que el objetivo final sea sobrevivir, porque el nivel de sadismo que eso involucra es extremadamente alto. Pero bueno, una vez que ya estamos con ella, viajamos al Capitolio
y vemos algo interesante que es cómo lucen los ricos. Y es absolutamente caricaturesco. Yo creo que es una versión, cuando lo lees en el libro, y creo que cuando tú lees en los libros cosas que a lo largo de la historia de la humanidad han sido atributos de riqueza, como cabellos de colores, ropa de materiales preciosos, cuando Lenny Kravitz es tu modista, o cuando la gente vomita para luego seguir comiendo. Creo que tienes toda esta perspectiva que visualmente no funciona tan bien. O sea, yo veo todo el Capitolio y veo toda esta clase de regente que tiene oprimida al resto del país y lo que me pregunto esto no se sostiene muchísimo, especialmente cuando estamos hablando de un sistema tan, no sé, creo que la construcción de cómo se llegó a ese punto, obviamente nunca se trata, simplemente el Capitolio es así porque reprime y explota los otros distritos, pero es caricaturesco. O sea, no te lo crees y obviamente no generas ninguna empatía por el Capitolio. Y claro, ahí fue que yo entendí perfectamente de dónde viene esto. Este libro, The Hunger Games, voy a doble chequearse. El primero fue publicado en el 2008. Y en esa década, los reality shows, tipo Operación Triunfo, American Idol, Survivor, Big Brother, estaban destruyendo los ratings. Eran un fenómeno mundial sindicalizado en diferentes países. Todos los países tenían su versión de reality shows porque eran shows con muy bajo valor de producción, pero muy alto engagement. Entonces la gente no podía, quería más y era voyeurístico. Era vicario, era vivir la realidad del otro a través de la pantalla. Y es lo que tú ves que es los Hunger Games en sí. Son un reality show. Y ocurre bueno, y obviamente comienza, se matan, está todo el tema inicial de la cornucopia, donde comienzan estando todas las armas, y está toda esta estrategia que luego fue replicada en videojuegos como PlayerUnknown's Battlegrounds o H1Z1 King of the Hill. Pero es eso, de esa supervivencia absoluta, salvaje, súper violenta. La primera película yo creo que es fatal. Yo la veo y la acción no se entiende, todo es una mierda, el valor de producción es relativamente bajo y a pesar de que catapultó a Jennifer Lawrence a la fama. De ahí en adelante, la primera parte transcurre con Katniss y Pita ganando y sobreviviendo como amantes y vendiendo toda esta narrativa para que haya toda esta especie de free to play donde la gente le puede mandar paquetes de supervivencia y ayudarlos a salir victoriosos. Pero bueno, hacen lo que es, dentro de la narrativa del primer libro, el inicio de una revolución, porque son los primeros ciudadanos fuera del Capitolio que pueden forzar a los dirigentes a hacer algo, a cambiar algo. Que es cuando ella dice que o ganan los dos o se comen los berries y se matan. Y esa es la primera vez bueno, que se inicia algo, que hay un cambio, que la gente decide retomar el camino de la revolución. Ya luego el segundo libro, aquí ocurre como que la corrección. El gobierno decide que, ok, vamos a matar a Katniss, vamos a hacer otro Hunger Games donde ella va a ir, ella va a perder y vamos a demostrar que ella no es esa persona fuerte, rebelde, que nos tiene a su merced. Pero se le va de las manos, se le va de las manos porque ella escapa y se convierte en un símbolo de la resistencia. Aquí es donde yo creo que la historia de The Hunger Games tiene bifurca de acuerdo a los tiempos que estaba viviendo. En esa época no estaba toda esta moda de las redes sociales, la posverdad, el fake news. Entonces la narrativa que tiene el libro sobre esto es que el Capitolio trata de detenerla. Y el trope que tiene la película es tratar de matarla y antagonizarla con Pita para apagar la revolución. Como, miren, ella en realidad está siendo manipulada. Miren lo que nos dice el equivalente, lo que nos dice su contraparte, su novio, Pita. Y es un poco, yo creo que viendo hacia atrás es muy normal, un poco flojo,
pero hoy en día hubiera sido un poco diferente. Pudieron haberla hecho ver como si fuera una auténtica traidora e incluso tratar de enemistarla contra la misma resistencia. Trabajar un poco la desinformación. De la misma manera que tú tienes mártires, hay lo contrario. Hay gente que es borrada de la historia, tal cual como lo fue Leon Trotsky de la Revolución Soviética. Básicamente Stalin decidió que Trotsky no peleó de su lado, que era un doble agente, que era un espía, lo exilió y luego murió siendo nadie. Puntualmente porque la narrativa que montó Stalin fue, él es un traidor y lo enemistó contra la misma gente, no solo a punta de propaganda, sino a la fuerza. Pero bueno, eso es la segunda parte. Y luego viene la tercera parte, que es convertir el Capitolio en sí en una arena de Hunger Games. Y se aplica lo que es la regla de tres del cine. La regla del tres es, tú muestras una dinámica, luego la muestras de nuevo, un poco diferente, y luego la muestras una tercera vez totalmente expandida. Y esa es la regla de tres. Primero, Katniss va a unos Hunger Games. Luego va a unos Hunger Games donde nada más han ido ganadores de los Hunger Games, no niños lanzados al azar. Y luego los Hunger Games son un terreno de batalla donde nada está verdaderamente bajo su control. Y la tercera película, pues, habla ya ahora, Mockingjay, habla tanto no la tercera película, el tercer libro y las dos últimas películas, que fue picado en dos por Because of Reasons. Bueno, Because of Reasons no, para hacer muchísimo más dinero. A última hora de esta resistencia, toda la gente de esa organización, a última hora la resistencia considera que Katniss le vale mejor muerta, le vale mejor como un mártir, porque los mártires no opinan y no tienen liderazgo. Los mártires están muertos, solamente son utilizados. Su nombre es canjeable por, mm, por iniciativas, es canjeable por votos, es canjeable por participación. Se vuelve un chantaje, de la misma manera que figuras como el Che Guevara o Lenin o el mismo George Washington o Bolívar, todas estas figuras históricas que han muerto y que dejaron una especie de legado ideológico que luego es utilizado para cosas que nunca antes se había pensado. Y es como si los revivieran nada más para argumentar y utilizar esta falacia de autoridad para ejecutar diferentes acciones. En fin, decían que la quieren matar. Y esto es un giro que yo creo que se va mostrando a lo largo de la película. Y es como que, bueno, entiendo que esta gente de la resistencia tiene una agenda por sí misma. Pero a mí todo ese trope no me convence. Porque Katniss lo único que jamás hace el más mínimo intento de querer mostrar ningún tipo de iniciativa política. Ella no quiere ser quien es. Ella ni siquiera quiere ser el, el símbolo de la resistencia. Ella ni siquiera quiere ser diputada, no quiere ser gobernadora de un distrito, no quiere nada. Lo único que quiere es, bueno, que se acabe esta mierda. Entonces, toda esa parte de tratar de quemarla me parece un poco fuerte. Y el tratamiento que se le da a la propaganda, al uso de la propaganda de guerra, es un poco infantil, pero debido a que está siempre, al menos en los libros, narrado en primera persona, te convence bastante. Y la serie tiene un final que yo creo que es muy potente, porque el viaje del héroe sí se completa para ella, pero no creo que en el contexto global calce muy bien. O sea, ella obviamente sí sacrifica absolutamente todo, hasta el punto de perderlo todo y quedarse tratando de reordenar su vida. Pero tampoco, o sea, incluso es justo. O sea, ¿por qué esta película, por qué esta serie, esta saga no puede simplemente ver al héroe ser exitoso? O sea, sacrificarlo todo, pues lo sacrifica todo y ya, y conseguirlo. Creo que hay un final que es el que todos hemos visto, que es el plan de
hacer que el Capitolio bombardea a los suyos. Al final, como que hacen este llamado de que Snow dice, vengan al Capitolio, y luego sueltan las bombas, y es ahí donde muere la hermana de Katniss. Y dices, no, eso fue un movimiento de la resistencia para que los mismos soldados se rebelaran a Snow y bajaran las armas al saber que él atacó a su propia gente. Y claro, te pones a pensar que es como que eso no tiene sentido. Si Snow tuviera la posibilidad de hacer un último movimiento, no sería bombardear niños, sería irse, sería escapar. Y eso es lo que él le dice a Katniss. Y creo que también es innecesario. O sea, entiendo ese endgame de la resistencia, de antagonizarlo, pero comienzan a construir esta equivalencia moral, que luego la llevan un paso más allá y está como que esta reunión donde ellos dicen, miren, vamos a hacer unos últimos Juegos del Hambre y donde solo van a jugar niños del Capitolio. Y es como, esto no tiene, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué coño hacen esto? Y leyendo el libro, viendo las películas, era el mismo momento una y otra vez que decía, esto no es justo. Esto no tiene por qué pasar. Nadie quiere que hagan otros Hunger Games. Son innecesarios, son una mierda, son un desperdicio de inocencia, de dinero, de todo, de humanidad. Y tratar de construir, de llegar a esta moraleja de, wow, esto es una rueda que unos a veces están hundidos y otros y luego vuelve otra vez lo mismo, o este efecto Hydra de que si cortas una cabeza sale otra. Es como que no, coño, o sea, este efecto Hydra no tiene sentido, al menos no para mí, porque, no sé, por qué quieres hacer eso? ¿Por qué quieres hacer una equivalencia moral cuando jamás en la historia de la humanidad existen estas equivalencias morales? Las cosas cambian, se vuelven diferentes. Entiendo que es el final del libro y tampoco es como quieres agregar nueva información. Y lo único que quieres dar a entender es que, bueno, es más o menos la misma mierda, pero no. Cuando se derrotó el nazismo, luego no hubo más nazismo. Cuando cayó la Unión Soviética, ya luego no hubo más comunismo. Cuando cayó el Imperio Azteca, luego no vino otro imperio azteca. Y las cosas cambian. Pensar de esa manera es súper derrotista y hasta cierto punto hace rendir todo el trabajo de Katniss como inútil. Hasta que, bueno, luego como que hace un pequeño juego de poder, mata a Coin con la flecha y eso como que sí arregla las cosas. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no lo entiendo. Yo creo que esa parte no lo entiendo. Porque si eso es así, ella perfectamente pudo haber dicho, ok, voy a jugar el juego del Capitolio y vivir tranquila en mi casa y que no bombardee mi distrito y bueno, y ya, y no pasa nada. Y continúo mi vida feliz y tranquila. Porque si al final el endgame del personaje es simplemente tener una familia y 3 niños y estabilidad económica, entonces esta trilogía no tiene sentido. Así que yo creo que no puede haber un equivalente moral, igual que no hay un equivalente moral. Incluso sí, aquí otro punto más interesante. Incluso si la nueva resistencia hiciera unos Hunger Games solo con niños del Capitolio, no está ni remotamente cerca de lo que había hecho los otros hijos de puta que durante 75 años, todos los años, mataban a un mierdero de niños y tenían oprimidos durante décadas a, a países enteros. Porque básicamente esa es la distribución. Estos distritos no son distritos, son países, son colonias, están siendo oprimidos tecnológica, económica y socialmente. Entonces, yo creo que esa es la parte que le critico muchísimo a Hunger Games. El triángulo amoroso y todo el crecimiento personal que hace la protagonista es brutal. Y ese es el punto más alto de la serie. Es un personaje con el que empatizas, es un personaje que sufre, es un personaje que mejora. Pero todo el contexto que lo rodea es muy caricaturesco. Desde como la visión que tienen de lo que es la riqueza, de la visión que tienen de lo que es esta opresión sociopolítica que no tiene ningún tipo de justificación, no es ni étnica, ni cultural, ni es que hay una clase política. No, es como está la gente de este distrito
que, bueno, que se roba absolutamente todo lo que hacen los otros distritos. Y entonces Panem es esta especie de estado súper centralista donde solo a una pequeña región le funciona el sistema como está concebido. Entonces, no sé, creo que, y luego, bueno, y luego obviamente también está toda esta estructura de deshumanización de la gente del Capitolio que están aupando la realización de una masacre, de una masacre de niños. Y creo que en esa nota un poco negativa, tampoco quiero terminar, pero es impresionante cómo la visión que uno puede tener de un libro y de los eventos, dependiendo de cuáles son tus experiencias y de cómo tú digieres lo que se te va diciendo, altera cuál es la temática que tú le ves. Yo creo que los libros a mí me parecen que son muy, muy, muy grises. Y las películas a veces se enfocan en darle color a unas cosas que no lo merecen. Pero entiendo que es un género para adolescentes. Pero no se siente como un género de adolescentes. Se siente como que es un buen trabajo narrativo de ciencia ficción. Y si no lo han leído y no han visto las películas, yo sin duda le daría una pasada a la trilogía, porque hay algo que resuena emocionalmente en el viaje de Katniss. Todo lo que la rodea es un poco... Hay mucho artificio, hay mucho guionista colado, pero todo lo demás es brutal. Es brutal. Y creo que ese es todo el paneo que quería hacer de The Hunger Games. Y bueno, dio para 26 minutos, que esto sí lo hubiera hecho. Yo creo que igual, seguramente, haré un perfil de Katniss, un Political Compass, porque ella como personaje es muy, muy interesante. Todo lo que la rodea creo que tiene muchísimas fallas, pero el personaje de Katniss está muy bien clavado. A mí me encanta. Y la estética también creo que se presta bueno, para hacer un par de minutos hablando de ella como personaje y de los novios. Anyway, muchas gracias por escuchar este primer episodio de Super Political Compass, el podcast. Y ya veremos para la próxima entrega qué se me ocurre. Si tienen alguna sugerencia, algún dato, algo de lo que quieren que yo haga un episodio, ya saben, por Twitter, comentarios en YouTube, comentarios aquí, o me escriben directamente. Muchísimas gracias y hasta la próxima.